Hola, bienvenidos a su programa Un Paso a la Inclusión, una producción de la Asociación Salvadoreña para una Vida Independiente e Inclusiva. Estamos desde el municipio de Zaragoza, Departamento de la Libertad, El Salvador. Hola, buenos días. Estamos este miércoles desde su programa Un Paso a la Inclusión desde Zaragoza. Un programa en el que abordamos temas sobre las personas con discapacidad. Y esta mañana estamos con Douglas, mi compañero. Hola, Douglas, buenos días. Hola, buenos días a todos, sean todos bienvenidos a Un Paso a la Inclusión. Como dijo ya mi compañera, un programa donde se tocan temas relacionados con la discapacidad. Y este día tenemos invitado a... Tenemos como invitado al doctor Luis Mena. Él es doctor en medicina y psiquiatra. Y es un gusto para nosotros tenernos aquí esta mañana. Y bueno, recientemente estuvimos en diciembre, ¿verdad? Sí, Estuvimos sí. acá. Y pues ahora es un placer tenerlo de nuevo. Y justamente vamos a abordar el tema en el marco del Día del Amor y la Amistad. Es un tema también que tiene que ver mucho con este malentendido amor, ¿verdad? De la sexualidad también, la sexualidad de las parejas y principalmente la importancia de la sexualidad en las personas y las personas con discapacidad. Entonces, para comenzar, queremos que nos explique un poco qué es la sexualidad. Bueno, primero muchas gracias por la invitación de nuevo. Para mí es un gusto estar acá, conocerte, Douglas, y de nuevo compartir contigo. Hablar de sexualidad siempre es algo muy extenso y muy complejo, porque la sexualidad tiene un montón de aristas, ¿verdad? Ya desde el definirla es complicado. Y ya que el programa dura, no sé, 1 hora, 40 minutos, no sé cuánto va a durar, voy a tratar de hacer un planteamiento de la sexualidad para que podamos ir entrando en el tema. Más que una definición, quiero hacer una perspectiva de la sexualidad viéndola como que tuviera dos parámetros o dos áreas donde se mueve. Uno es el campo interno del sujeto, ¿verdad? Y otro es lo que se ve. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ahí, la sexualidad se compone por cosas que se ven en nuestro comportamiento, la forma en que nos vestimos, la forma en que nos ven las demás personas, y también está el elemento de cómo nos sentimos, lo que pensamos adentro, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y la mezcla de esos dos mundos, el externo y el interno, es lo que conforma la sexualidad, ¿verdad? No me refiero únicamente a lo que va orientado al deseo sexual, el erotismo, sino incluso nuestro comportamiento, que no tiene nada que ver con buscar una cuestión sexual o erótica. La forma en que nos vestimos, la forma en que nos comportamos, la forma en que hablamos, la forma en que nos proyectamos al mundo exterior, tiene mucho que ver con el contenido de nuestra mente y qué tanto la parte sexual se ve expresada en eso. Ahora, yendo un poquito más profundo, la sexualidad tiene varios elementos. El primero, que es lo más determinante, es la parte biológica, ¿verdad? Lo biológico es lo que nos determina genéticamente, ¿verdad? Qué características sexuales vamos a tener, ¿verdad? Y básicamente eso predomina desde la adolescencia, cuando tenemos un desarrollo, ¿verdad? Hay una marcada expresión sexual, ¿verdad? En la parte física, desde que las hormonas entran en su apogeo, ¿verdad? En el caso de las mujeres, empieza su ciclo menstrual y empieza una predominancia de estrógenos y progesterona, ¿verdad? Dependiendo del ciclo. Y los hombres, que básicamente somos inundados por la testosterona. Entonces, ya eso determina en una parte, y luego el elemento de ir aprendiendo en nuestra cultura
cómo es que se comporta una persona de un sexo o de otro sexo, o ir también desarrollando una preferencia o una orientación dependiendo de lo que yo voy sintiendo, lo que voy experimentando. Entonces, como les digo, es una cuestión súper amplia, pero hay que considerar el elemento biológico, el elemento psicológico, el elemento social y estos dos campos en los cuales se mueve, que es lo que se ve o cómo yo me expreso y lo que yo tengo por dentro. ¿Verdad? Sí, continuando. Ajá. Sí, basado en su experiencia como médico, nos podría comentar si ha tenido o conoce algunos tabúes que se manejan en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad. Específicamente con las personas con discapacidad tengo alrededor de 3 o 4 experiencias, ¿verdad? Porque en la consulta privada, que es lo que me desempeño ahora, no tengo tanto paciente que tenga ese tipo de condición, pero sí es bastante diseminado en el área de psiquiatría, conversando con colegas, el hecho de que las personas con discapacidad tienen por decirlo así, una vida sexual casi que nula, o como que deciden hacerla reprimida, hacerla a un lado reprimida. Y la verdad es que en mi poca experiencia, esos 3, 4 pacientes que menciono, sí tienen una vida sexual activa, ¿verdad? Recuerdo un chico que él básicamente lo que había optado como para resolver esto, pues que no es una decisión que uno tiene, el tener el deseo sexual, ¿verdad? Justamente como tú dices, lo que había optado era por reprimirse tanto, ¿verdad? Que recuerdo en una sesión, él vino y me dijo, y se soltó, mire, yo lo que quiero saber es que usted me diga si yo al masturbarme me puedo poner peor. Un tabú. O sea, un tabú, una cuestión tan sencilla de educación sexual pudo haberle a él permitido gestionar su líbido, su impulso sexual de otra manera más sana. Pero el temor, que aquí es otra cuestión que podemos dar muy largo y tendido, que es el cerco moral o el cerco de creencias que usualmente son más religiosas en nuestro país, ¿verdad? El judeocristianismo que permea nuestra cultura, es un marco bastante estricto de lo que nos dice que es moralmente correcto o no. Y eso no necesariamente, no quiero entrar en controversia, y eso no necesariamente va de la mano de lo que es sano o no. Una cuestión es la perspectiva moral y otra cuestión es la perspectiva de salud, ¿verdad? Sí, bueno, como personas con discapacidad, Douglas y nuestro compañero Roberto y yo sí hemos estado como inmersos en esta situación de comentarios, ¿verdad? De mucho silencio, secretismo, Sí. De los tabúes, ajá, Y abstinencia. Abstinencia y los comentarios de que si se puede o no se puede. Es correcto, no es correcto, porque como dijo él, en el entorno moral o religioso son temas muy delicados, pero siento yo que deberían de ser un poco más abiertos para el conocimiento de la persona con discapacidad, porque siento que las demás personas regulares como que no tienen ese tipo de restricciones en cuanto al tema. Uh-huh. Ya cuando una persona con discapacidad se expresa comentarios de tipo sexual, y ahí como que van tachando, ya lo van poniendo, ya estigmatizando, y a veces hasta lo tachan de enfermo mental o de enfermo sexual, Sí. cuando él expresa su sexualidad. Entonces, sí, o sea, es un problema, siento yo, que social de nosotros como personas con discapacidad y de las personas que nos rodean, porque al vernos estigmatizados por este tema, muchos lo que hacen o hacemos es que mejor ignoramos el tema y nos reprimimos para no ser tachados de Juzgados. Es el mecanismo de defensa que se crea justamente por esa sociedad que no ve bien hablar de sexualidad.
Yo consideraría que todas las minorías, cuando tienen, ya de por sí hablar de sexualidad en nuestra cultura no es tan fácil, ¿verdad? Incluso Personas regulares. para personas, sí, exactamente. Entonces, si ya a ese nivel es difícil, imagínate lo que sucedería cuando una persona que forma parte de una minoría hace una expresión de su sexualidad. Entonces ya ahí es como, ¿será que la forma en que su sexualidad se expresa tendrá que ver con la condición que tiene? ¿Será porque vive así y solo pasa pensando en sexo? ¿Verdad? Entonces hay un montón de cuestiones que ya la persona empieza a catalogar y decir, una perversión. ¿Verdad? O esta persona solo pasa pensando en eso y es un degenerado. O sea, hay un montón de cuestiones que se van como en una cadenita, en una cascada, que hay unas asociaciones que no necesariamente van de la mano, ¿verdad? Y sí, lastimosamente esa es la cultura que tenemos, ¿verdad? El salvadoreño con esas cosas como decimos, es bien bayunco. Sí. Es bien bayunco para pensar en ese tipo de cuestiones de la sexualidad. Y también hay poca madurez para tocar los temas, entonces eso lo hace todavía más difícil, ¿verdad? Pero sí, justamente lo que tú dices, al final se opta por una represión, esconder eso, porque no quiero que la gente me empiece a tachar de algo o lo otro, entonces mejor lo evito. Mejor evitar el tema, ¿verdad? Que no necesariamente es sano, ¿verdad? Y sí, porque no es sano para una persona. Bueno, para cualquier persona, pero en especial a quienes tenemos condiciones que nos hacen ser diferentes, pues. Sí, yo creo que la estrategia más didáctica que se me puede ocurrir en este momento para explicar por qué no es sana la represión es utilizar unos conceptos que a lo mejor ya han escuchado, pero que puede hacer que se le atribuyan unas condiciones que no son muy adecuadas. Y el concepto del yo, el super yo, y el ello, que son conceptos del psicoanálisis. De manera así bien fácil, cuando yo a mis pacientes les tengo que explicar esto, les recuerdo un episodio del Coyote y el Correcaminos. El Coyote y el Correcaminos es una caricatura que tiene un argumento bien fácil, uno persiguiendo al otro y a veces lo agarra varias veces, pero siempre se le zafa. Sí. Yo recuerdo que hay un episodio, o no sé si será medio efecto Mandela, ¿verdad? Pero yo recuerdo que hay un episodio en el cual el coyote agarra el correcaminos, ya lo tiene ahí en un plato y lo tiene amarrado y se le viene el globito del pensamiento y se lo imagina ya asado, así como, ¿verdad? Y viene y se pone un babero, saca un tenedor y un cuchillo y ya se lo va a comer. Y en ese momento, aquí a su lado derecho, a su diestra, aparece un personaje que es igualito a él, pero con alitas, aureola, un arpa, y se le queda viendo y como que le hace, no, y se queda reflexionando, ¿verdad? Y ya cuando se frena de hacer lo que iba a hacer, que era comerse al pobre correcaminos, de su lado izquierdo, de su lado siniestro, ¿verdad? Aparece una imagen igualita a él, pero con cola, cacho, barba, un tridente, y le dice, comete lo que tanto has aguantado, lo que tanto has perseguido, y lo tenés, no lo vas a hacer. Y el pobre coyote entra en un conflicto de, ¿qué hago? O sea, lo que mi conciencia me dice o lo que yo deseo. Eso es una caricaturización del aparato psíquico. El super yo representa el ángel, ¿verdad? El diablito está representado por el ello. Entonces, el ello son todas las pulsiones que nosotros no decidimos tener. ¿A qué me refiero? Sueño, cansancio, hambre, deseo sexual, deseo de ir al baño, hacer del 1, del 2. Te voy a poner un ejemplo tan sencillo de cómo es que esto no se puede evitar. Supongamos que en esta entrevista yo ahorita me estuviera haciendo pipí. Yo no podría hacerlo. Tendría que decirle, disculpen, me tengo que ir al baño y hasta después yo me puedo concentrar en otra cosa. O supongamos que tuviera un gran dolor, yo no podría estar dedicándome a otra cosa si el dolor me exige, me demanda que yo resuelva el dolor primero. Sí. Si yo tuviera muchísima hambre, ya tengo 5 o 7 días de no comer, y alguien pasa y me se descuida con un pan, yo te apuesto que se lo robo. Porque llega un punto en el cual el impulso, ¿verdad?, me lleva a resolverlo de la manera en como pueda. Entre más satisfecho tengo mis impulsos, yo soy más capaz de gestionarlo con la forma moral
correcta, entre comillas, que eso está determinado de las circunstancias en las que yo crecí, de cómo yo accedo a la resolución de ese placer. Entonces, yendo específicamente a la sexualidad, nosotros no podemos elegir no tener un deseo sexual. Estoy hablando, siempre que digo en general nosotros, estoy hablando de la mayoría de personas que tienen una sexualidad o una función sexual normal, ¿verdad? Independientemente que haya discapacidad o no, porque una persona puede tener discapacidad y tener absolutamente normal o tener completamente funcional, exactamente todo lo que tiene que ver con su sexualidad, ¿verdad? Entonces, ahí es normal que la persona sienta un deseo y busque de la manera moral correcta para su cultura o para su forma de vivir, cómo ejercer ese deseo. Entonces, al no encontrar una opción en la cual mi super yo me diga que es la forma correcta de ejecutar lo que deseo, yo tengo que reprimir. Entonces, ¿qué sucede si mi super yo dice, no, es que no puedes hacer nada hasta que te cases? ¿Verdad? No puedes, ni te puedes tocar por ahí cerquita hasta que te lo bendiga. Entonces, ¿qué pasa? Se me encierra a mí en una prisión psicológica en la cual yo no tengo ninguna estrategia para gestionar lo que mi cuerpo de manera natural demanda. Y ahí está el problema tanto para personas con discapacidad como para personas sin discapacidad, que obviamente la tienen más difícil las personas con discapacidad, porque si ya de lo que hablamos al principio, si ya de por sí tienen esta condición de minoría que ya los estigmatiza de cierta manera o los limita de cierta manera, ya la expresión de su sexualidad cae dentro de esa limitación, ¿verdad? Y ya se magnifica, se amplifica la limitación que hay. Entonces, nunca va a ser sano no encontrar una forma que concilie lo que deseo con la forma correcta de ejecutarlo. El único mecanismo que encuentra la mente de manera inconsciente es reprimir. Y la represión es como que tú metas en una olla de esas chivas de presión para hacer frijoles, que a mí me dan miedo, la verdad, porque yo siento como que van a explotar. Yo nunca he cocinado frijoles, mi mamá la hacía cuando estaba chiquito, pero la cosa es como que le prendas más fuego a eso y empieza la presión, es que eso volado de alguna manera va a salir. O revienta la olla, que arruina el recipiente. Vean, que el equivalente en psicología o psiquiatría con reventar la olla sería todas estas conductas, un concepto muy viejo, neuróticas, que vienen a expresarse como conductas automáticas, de repente con somatizaciones, de repente con ataques de pánico, situaciones de ansiedad, irritabilidad en la conducta. Entonces todo eso es derivado de una incapacidad de canalizar un impulso o una pulsión que está ahí y yo no puedo elegir que no exista. ¿Verdad? Entonces, por eso es que no es sano. Aquí, en el programa anterior hablamos del concepto de salud y yo les decía que es algo que no es estático, uno fluctúa en la salud, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con muchos elementos que no solo son físicos. Entonces, aquí lo sano viene siendo que yo encuentre una manera que es correcta para mí, mi sociedad, mi tribu, mi entorno inmediato, de que yo ejerza la gestión de ese impulso sexual y que yo no me sienta culpable ni tachado por la forma en que lo estoy ejecutando. A ver, suena bien bonito, pero a veces no se encuentra la manera. Sí. Y ahí está la dificultad. Sí, nos queda claro el por qué no es sano guardarse todo eso, es natural. Si queremos agradecer a una de nuestras radioescuchas, se llama Miriam Martínez, que ha escrito excelente tema y súper excelente, doctor Mena. Bendiciones y siempre muy profesional. Así que agradecemos. Muchos saludos a Miriam. La recuerdo con mucho cariño. Ella, por cierto, ella tiene una labor bien bonita con los niños que padecen de cáncer en el Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom. Sí. Ella está, si no me falla la memoria, está dentro de la directiva de personas que gestionan los esfuerzos para que estos niños, esos días tan duros que pasan en el hospital, se les haga más fácil.
Así que saludos a Miriam. Y felicidades por la labor, sí. Sí, doctor Mena, y continuando con ese tema de la sexualidad y todo, sabemos que la familia es bien determinante, ¿verdad?, en la vida de todas las personas. Entonces, en especial en estos grupos familiares donde hay una persona con discapacidad y muchas veces no se sabe cómo tratarla, y a medida van creciendo, ¿verdad?, no se acepta que se conviertan en adultos, siempre se les infantiliza y que son los ángeles que no van a poder tener. Siempre asociado con la idea de la religión, el hecho de que sean infantiles y ángeles significa que son puros, por lo tanto no pueden tener relaciones sexuales o no pueden tener intimidad con otras personas. Entonces, ¿por qué en la familia se da esto de volver al silencio, al secretismo con la persona? De nuevo, es una cuestión cultural. A ver, Latinoamérica, si lo vemos desde el punto de vista material histórico, por todo lo que ha vivido Latinoamérica, tenemos la cultura que tenemos pues, por eso, porque venimos arrastrando esa historia. Herederos y todo eso. Justamente, si tú platicas con una persona de la India, allá la sexualidad es otra cosa, así que de ahí que viene el Kama Sutra, ¿verdad? Si tú hablas con una persona de Asia, la filosofía del Tao y todo eso percibe la sexualidad de otra manera. Sí. En Europa son mucho más liberales. Tú vas a Berlín, Alemania, y hay unos clubes que a cualquier persona aquí le daría, pero pánico, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que tiene que ver mucho con la cultura en la que vivimos. Entonces, la familia, si es consecuencia de la cultura en la que hemos venido heredando, sí, claro que va a tener esas percepciones y esos anhelos de pureza, de castidad, ¿verdad? De atribuirle estas, como yo digo, que ponen la vara tan alta que es imposible que se cumpla, ¿verdad? Porque siempre se sale este símil, como decir, un angelito, ¿verdad?, que haría Jesús en tu lugar, pero yo digo que sí, Jesús hizo lo que hizo porque era un terrestre extra, era un simple ser humano, ¿verdad? O un angelito lo puede hacer porque tiene una condición que no es un humano normal, ¿verdad? Dado caso que eso fuera así. Entonces, se le quiere atribuir a una persona un montón de características morales de pureza absolutamente innecesarias, porque la condición humana, y esto es una cuestión que a lo mejor a muchas personas les va a costar procesarlo, pero cada quien le lleva su tiempo, la condición humana no tiene únicamente valores, también tiene situaciones que consideramos negativas. Nadie es puramente bueno ni nadie es puramente malo. Todos tenemos una mezcla de cuestiones buenas y malas. Entonces, desde ahí el deseo de la familia de quedarse con el espectro de lo bueno de alguien y desear que eso sea lo que defina toda su conducta, pues sí está bonito como parámetro, como norte. Porque obviamente que nadie quiere que a alguien le salga 100% malo, pues. Pero viene desde ahí, que la familia ya encasilla y le pone como expectativas irracionales al comportamiento de la persona, cuando en realidad lo más honesto, lo más adaptado a la realidad sería la orientación, y aquí parte por la comunicación. Si no hay una buena comunicación entre la familia, si no hay una buena comunicación entre la pareja, ya voy pasando a otro tema más adelante, la sexualidad no importa si alguien pertenece a una minoría o no, es difícil de gestionar. Tiene que pasar por la comunicación y la comunicación asertiva. Que lo que pienso, lo que digo y lo que actúo esté alineado como una flecha. Si yo pienso una cosa, digo otra y actúo de otra, no hay congruencia. Exactamente. No hay congruencia, sí. Exactamente. También queremos agradecer otro comentario que ha llegado, que es de Hilda Gómez, y dice que buenos temas que antes eran un tabú. Ajá. Precisamente por eso lo estamos abordando, ¿verdad? Claro. Para tratar de sacar a las personas con discapacidad de esos cajones mentales en los que nos han obligado prácticamente a quedarnos a estar, ¿verdad? Entonces, para eso tocamos estos temas bien
hasta cierto punto delicados, pero que se deben de abordar en algún momento. Entonces, Hay una idea que se me estaba quedando, que Sí. porque a veces yo pienso como 5 cosas a la vez, como tengo solo una boca, ¿verdad? Tengo que eliminar un montón de diferentes pensamientos. Pero una pregunta que me hiciste al principio, ¿cómo fue que lo que me dijiste? De que se les estigmatizaba o se les tachaba a las personas con discapacidad. Yo creo que también tiene que ver, porque en la cultura pop, medio pop underground, sé que se escucha un poco contradictorio, pero sí, Sí. hay un montón de, como te dijera, de consumo, más que todo de cierto tipo de contenido en el cual ya hay como una especie de morbo de identificar cómo sería que una persona sin discapacidad tendría relaciones con una persona con discapacidad. Entonces ya ahí es como que hay una cuestión que es bien de nicho, ¿verdad? Y usualmente hay personas sin discapacidad que manejan estas ideas, pero también se las reprimen. Hay mucha gente que posiblemente se sienta atraído a personas con discapacidad, pero se lo reprimen, ¿verdad? Porque justamente sería, bueno, ¿por qué andas pensando eso? ajá, Pero pervertido. volvemos al principio, es que la sexualidad es algo tan amplio que no existe una normalidad. La barrera que determina si un comportamiento en la sexualidad es normal o no tiene que ver básicamente con si lo que yo hago me daña o daña a alguien más, ya eso no está bien. Y si la frecuencia o la intensidad de lo que yo hago me roba mucho tiempo para planificarlo, ejecutarlo o recuperarme de las consecuencias de lo que hago y ya no puedo ejecutar mi vida de manera funcional, eso es un trastorno. Pero si se dan cuenta es algo bien amplio. Entonces ahí si alguien dice, yo puedo masturbarme 15.000 veces al día y eso no interfiere con mi día a día, pues no hay problema. Y puede ser que una persona se masturbe una vez, pero ya después de masturbarse, ya siente que queda cansado y se queda dormido y ya no, pues, entonces a lo mejor, me voy a los extremos, eso, ¿no? O sea, lo que quiero que vean es de que en la sexualidad no se puede demarcar un terreno de esto es normal, esto es anormal, porque depende del sujeto. Yo no puedo decir a alguien, mira, es que en la intimidad no puedes agarrar talegazos a la mujer. Pues si a ella le gusta, y si a ella le gusta, ¿quién soy yo para decir que no? Entonces, o que me amarren, que no me amarren, o sea, si una persona tiene una atracción con alguien que tiene una discapacidad, ¿quién soy yo para decir que no? Sí, Media sí. vez haya consentimiento, no hay Exacto. ningún problema, ¿verdad? Eso Eso es fue lo que se... un poco lo que cuesta, digamos, asimilar nuevamente en ese tipo de cultura, porque yo hasta que vi en internet que el mundo de la discapacidad está completamente, no se ha permitido que sea de atracción para otros, hasta ahí me di cuenta que sí, que era cierto. Porque tras que uno cuesta aceptarse a sí mismo como es, por todo lo que juzgan y que ser excluido, la diferencia y cómo uno luce, ¿verdad? Entonces, tras que uno trabaja eso en uno mismo, que alguien venga de repente a la vida de uno y le diga que así como a él le gusta, Es como es que, bien chocante. Sí, es cierto, pero es una realidad. lo pone en duda uno. Pero eso es lo que es bien triste, porque imagínate que qué bonito que naturalmente tú la traigas a una persona, pero tú dices, no lo puedo creer. Es que algo tiene que haber mal, tiene que ser mentira, pero en realidad eso sí existe. Sí existe. Es así como las personas que de repente tienen una atracción por a lo mejor personas muy delgadas o muy gorditas, ¿verdad? Eso en realidad existe, no están mintiendo, hay gente que la atrae, gente así. En ese amplio espectro está también. Justamente, así como de diversa es la orientación y la atracción sexual, así de diverso es las soluciones que las personas pueden acceder. Y sí, hay personas que pueden tener esa gran fortuna de encontrarse en el azar de la vida alguien que conecte directamente con justamente como la persona es, pero el tabú no permite entregarse esa experiencia por la duda. Es decir, no, me va a estar dando paja, me lo dice por darme ánimo y puede ser que en realidad sí le guste el 100% de lo que está experimentando. Y eso pues sí, yo creo que
primer programa en el que ahorita que me estoy escuchando, nunca he escuchado que alguien toque ese tema específicamente desde un punto, de un abordaje serio, pues, Sí, que no sí. lo estén tomando así como chiste, No. o como una cuestión así para viralizar, o una cuestión así medio morbosa, ¿verdad? Porque justamente es algo muy, muy tabú. Ajá. Y ¿verdad? precisamente, pues, porque es considerado un morbo que alguien sea atraído por una diferencia, Ya. como la discapacidad, pues, ¿por qué sería juzgado para otros? Eso que dice una perversión, que cómo te puede gustar alguien que es tan inocente. por Sobre ejemplo. quiero utilizar. Es que ahí hay una condición de la mente, del cerebro humano, es que el cerebro humano es experto en reconocer patrones y la normalidad. Cuando digo normalidad me estoy refiriendo a un término estadístico, ¿ok? A la Ajá. campana de Gauss que nos enseñan ya no me acuerdo en qué grado, Ujú. pero De todo, que es ese como sombrerito, así parecido al vuelo del Principito, de cuando sí. y los extremos de esas colitas, ¿verdad? Del 100% de una población está lo que es bien poco frecuente, perdón, lo que es poco frecuente y que tiene, a lo mejor, si estamos hablando de estatura, yo sería anormal en este país, completamente normal. Yo salgo en la calle y me ven como que si fuera animal de circo, porque soy anormal, soy demasiado alto para la población normal. Ujú. Y una persona que mida abajo de 1,50 también la ven así como que, ¿y este, verdad? Entonces, los dos extremos estamos en la colita de esa distribución normal. Y lo que es el grueso que está aquí son las personas que andan en el promedio. Entonces, Sí. el cerebro humano está acostumbrado a reconocer patrones de normalidad. Cuando algo se desvía de la norma, ahí viene el concepto de desviado o de desviación, porque son conceptos estadísticos. Vean, cuando algo se desvía de la norma, decimos, esto no está bien, Ujú. pero que si está comprendido entre la población. Lo que pasa es que se desvía de lo que es común, por decirlo así. Entonces ya eso llama la atención y tiene que tener una explicación distinta. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver el morbo, lo que yo proyecto en lo que estoy viendo, y un montón de situaciones que hacen ese fenómeno más complejo. Pero es por eso, porque el cerebro humano está acostumbrado a sentir cómodo lo que está dentro de la distribución normal y sentir incómodo lo que está, o no incómodo, esa palabra está incorrecta ahí en su momento, sino que siente como que hay una disonancia, hay una impresión distinta de cuando yo estoy ante la presencia de algo que se sale de lado. Sí. Y eso genera reacciones distintas a cuando estoy algo que es normativo. ¿Okay? Y eso es en general. Ahí está incluido cualquier minoría, cualquier tipo de característica física, psicológica, opinión, cualquier cosa que se desvíe de la norma, tiene esas reacciones que son así como que, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Bueno, impactantes. Bueno, tanta que interesante la plática que se nos había olvidado la pausa musical. Así que continuamos después de esta pausa con el interesante tema que estamos discutiendo. Volvemos dentro de unos 3 minutos. Me voy a poner en modo intelectual. Sí, sabemos. Ya la vía me está haciendo pedazos. Bueno, continuamos con un paso a la inclusión, platicando con el doctor Mena sobre un tema bastante interesante y a la vez difícil, pero que es necesario abordarlo. Entonces, para continuar aquí con la entrevista, nos podría recomendar algunos tips para personas con discapacidad para quitarnos estos mitos que tenemos sobre la sexualidad. Tips, bueno, justamente coincide con que me ha puesto los lentes, ¿sí? Flow de profesor, como diría el Chongo. Tips, a ver, como decía antes, en hablar de sexualidad tiene mucho que ver con la capacidad de comunicación, ¿verdad? Y el poder comunicar parte con la persona que tiene el deseo de comunicar. Y el primer elemento, aunque parezca algo obvio, es que yo me entienda, que yo me acepte, que yo me comprenda, y ya después de eso yo puedo ordenar un discurso que yo pueda comunicar a otra persona. Entonces el primer tip es que una persona que padezca de una discapacidad, primero que acepte que tiene
una vida sexual. Y eso no tiene que ver con que tenga pareja o no, tenga relaciones sexuales o no. Todos somos seres sexuales, ¿verdad? No determina que yo soy una persona sexual si tengo pareja y estoy teniendo relaciones sexuales o no. Eso es lo primero. Aceptar de que yo tengo una sexualidad, que tengo unos deseos mayores o menores, y al aceptar eso yo puedo empezar a decir, okay, ¿cómo voy a gestionar esto? Cuando yo logre, lo hablo bien en general porque puede ser distintas discapacidades, no es lo mismo tener una discapacidad visual, a tener una discapacidad auditiva, a tener una discapacidad psicomotriz, lo que sea. Sí. Entonces, lo primero sería eso. Lo segundo es buscar la manera más segura de comunicarlo a alguien cercano. Y ese alguien cercano tiene que ser una persona que no solo le tenga confianza, sino que tenga las características de prudencia y de una inteligencia emocional considerable. Uno a veces tiene amigos muy cercanos, ¿verdad?, que pueden ser emocionalmente cercanos a uno, pero uno sabe que les comenta algo y de ahí no va a salir ningún buen comentario, porque no tienen la capacidad. Y esto no es discriminar gente, hay gente que tiene la capacidad porque tienen la prudencia, que tienen la madurez emocional para gestionar ciertos temas, hay gente que no, por más que uno las quiera. Entonces a veces uno confunde eso y decir, solo porque es mi amigo, mi amiga bien cercana y sé que me quiere y tengo años de conocernos y porque me acepta y me ayuda, lo voy a contar. Porque a lo mejor no tiene la robustez emocional, intelectual, moral para gestionar un tema así. Entonces ya ahí sí se pone difícil, pero es lo ideal. Primero, como decía, que la persona acepte que tiene una vida sexual, ¿verdad?, que hay deseos. Luego comunicarlo con alguien de confianza para buscar la forma de gestionar esos deseos que tiene, ¿verdad? Y aquí viene un terreno bien escabroso, complicado, porque una persona con discapacidad puede, por ejemplo, tener alguna atracción con una persona, con otra persona con discapacidad o con una persona sin discapacidad. Y ahí tiene que decir, ok, ¿lo comunico? ¿No lo comunico? Si mi deseo no tiene nada que ver con una cuestión romántica y solo es una cuestión visceral, sexual, ¿lo comunico? ¿No lo comunico? ¿Cómo me comporto? Pero parte por eso, primero aceptar que eso existe. Porque si yo no quiero aceptar que eso existe, como dijimos del lado de depresión, eso va a salir de alguna manera, ¿verdad? Y de repente eso sí me puede llevar a tener unas conductas que no son a lo mejor las más apropiadas, ¿verdad? Entonces, es bien difícil pasar a un cuarto tip, porque ahí habría que especificarlo con el tipo de discapacidad que existe. Sí. Pero creo que ya con esos, de primero aceptar de que hay una vida sexual independientemente de si se tiene relaciones sexuales o se tiene pareja o no, y tener una persona de confianza, o incluso si no hay una persona de confianza, conversarlo con un profesional de la salud mental, ya sea psicólogo clínico o psiquiatra, sería un buen paso, porque ya con otra persona que tenga esta capacidad de gestionar esta conversación, se pueden empezar a ver las diferentes rutas que se pueden tomar de manera segura para poder experimentar la sexualidad. Sí, esto de lo que usted habla, de la olla de presión y de cómo explotan a veces las cosas, no sé si tendría que ver también otro tema que vemos en internet, que es ver fotografías, videos, búsquedas de personas con discapacidad exclusivamente y verlas como un fetiche. Sí, a ver. Objetiviza también. Lo que pasa es de que también hay que entender, de nuevo, vayamos al materialismo histórico. ¿Hace cuánto es que tenemos acceso a contenido audiovisual, los seres humanos? Tan libremente, ¿no? Que tendrá que unos... Yo nací en el 85. Y yo me acuerdo cuando estaba joven, lo que se pasaba en gran PPA. Que de repente, siempre el típico compañero que es medio avanzado ahí, a la edad, de repente hago una revista, o había arrancado del diario.
En el diario, que va en las portadas del diario. No sé qué tiene que ver el deporte con mujeres en bikini, pero bueno. La cosa es de que eso era lo que en mi época, que yo fui un niño de los 90, se movía. Entonces, vámonos a lo que hacía, por ejemplo, mis abuelos. Y mi abuelo, ¿de dónde? Estamos hablando de personas que vivieron su adolescencia, ¿qué? 1900, ¿qué sería? 1920. Ahí tener acceso a periódicos, no van a poner mujeres ahí, hombres pelados, pues, o sea. Entonces estamos hablando de que eso tiene menos de 100 años de estar presente en la humanidad. Entonces, tiene más que ver con el acceso a al contenido audiovisual variado que con una tendencia a buscarlo, porque pongámonos a pensar así claramente. ¿Qué posibilidad de acceso tendría una persona de 1920, 30, 40 a tener una gama prácticamente infinita de imágenes, videos y lo que sea, de donde elegir? Y de repente, sin querer, que el algoritmo lo lleve, como viste esto, y ya viste esto, y de repente termina viendo una cuestión de sexo con personas que se consideran con enanismo. ¿Verdad? O de repente ya una cuestión que ya no es lo normativo que decían, que a lo mejor yo no lo hubiera buscado, pero me empezó a tirarlo y yo fui de curioso. Entonces, a veces no es algo que uno ya lo desee, sino que se le presenta la oportunidad. Recuerdo que hace poco vi un podcast que mencionaba un psicólogo que nosotros podemos comparar el acceso a la diversidad de mujeres que tendría todos los reyes de Europa en la época en los últimos años que hubo reyes prácticamente en toda Europa. Tú unes todas las experiencias sexuales que tuvieron esos reyes con el acceso a la diversidad que puede tener un adolescente ahorita en la computadora y le gana a todos esos reyes con toda la diversidad que tuvo. Entonces, ¿cómo afecta al cerebro humano eso? Sí. Lo afecta. Y el elemento del algoritmo también. Porque el algoritmo lo que hace es que empieza a identificar cuáles son tus patrones de consumo, de búsqueda, y te empieza a tirar lo que considera que te va a gustar. Entonces, lo que creo es que en el mundo moderno sí puede ser una cuestión de morbo de la persona, ¿verdad? De decir que esto me da curiosidad, y también una cuestión que le llega sin que la persona lo busque. Y eso sí puede ser potenciado dependiendo de qué tan satisfactoria es su vida sexual. No es lo mismo una persona que tiene una pareja estable y que todos los días tiene relaciones sexuales 2 o 3 veces al día, a una persona que no tiene acceso a tener relaciones sexuales y la última vez que tuvo relaciones sexuales fue hace 2 años. Y que de repente empieza a consumir cuestiones audiovisuales que obviamente van a estimular la respuesta sexual. Que eso es otro tema, porque la respuesta sexual masculina y femenina no son iguales, porque está determinada por la biología. ¿Verdad? Entonces, es como decía al principio, una cuestión bien complicada que tiene varias aristas, pero básicamente se pueden ver esos 2 tipos de fenómenos: que una persona ya tenga el interés por este tipo de preferencias, exactamente, que también hay que tocar el tema de las parafilias, ¿verdad? Que en el mundo moderno algo me exponga a eso y yo termine consumiéndolo sin que yo lo hubiera buscado en un inicio, ¿verdad? Sí, no solo por ser llamada la generación X o los millennials, no significa que el cerebro esté preparado para tanta. No, es que lo que pasa, esto es una cuestión bien interesante, porque lo que pasa es que las modificaciones sociales que el cerebro humano le ha tocado adaptarse en prácticamente 3 generaciones son demasiadas. Desde la revolución industrial para acá, la humanidad no va a la par del desarrollo que tenemos tecnológico. Entonces las adaptaciones no se van dando. Entonces tenemos un cerebro que todavía tiene mecanismos de cuando estábamos en la época de las cavernas. Así que los ataques de pánico, el secuestro que tenemos amigdalino, cuando la amígdala cerebral se activa, empieza el corazón, todo eso sirve para salir corriendo. Sí. Pero esa misma respuesta me da si yo leo que me dijeron de que me van a embargar la casa.
¿Y de qué me sirve que se me ponga el corazón acelerado ahí? Yo no puedo resolver eso saliendo corriendo y agarrando a patadas la carta. ¿Verdad? Y ese mecanismo está diseñado para que yo haga una acción física. Entonces, no se nos ha actualizado el hardware y el software todavía. Y la sociedad cada vez está más avanzando en cosas que seguimos teniendo respuestas desadaptativas. Sí. Porque la velocidad con la que esto está creciendo ya no es. O sea, baja que vamos a ir adaptando de manera fácil a esto. Pero es el mundo en el que vivimos. Ovnis chinos, derribados en Alaska, en Canadá. Ovni en forma de globo. Nos están invadiendo. Sí, y de hecho, no sé si ustedes ya han visto una película, creo que es estadounidense, que se llama 6 sesiones. 6 sesiones. 6 sesiones. No, ahí sí, yo que me la llevo Pues cuando tengan chance y busquen, ahí trata bastante. Prácticamente se basa en el tema de la sexualidad de personas con discapacidad. Ok. Como spoiler, Sí. es de una persona con discapacidad, no me recuerdo si es física o con parálisis, no me recuerdo, que está en cama, no se puede mover. Y siempre, ¿verdad? Tiene pulsiones ahí de deseo sexual. Y lo que opta él es por contratar a un asistente sexual especializada para personas con discapacidad. Ella se especializaba para atender a personas con discapacidad. Pregunta, ¿no es con Mónica Bellucci esa película? No sé, no me recuerdo ahorita el nombre de la Se me acaba de la Pero mente sí, una escena de algo así parecida. y al final de cuentas, él la contrató a ella para sus deseos sexuales y ella terminó enamorándose de la persona que asistía. Entonces, Yo creo que sí, bien interesante la película porque, o sea, no todas las películas tratan ese tipo de temática. Claro, sí, como que decíamos, una cuestión tabú. Sí. 6 sesiones se llama. Sí, 6 sesiones. Hoy la voy a buscar. Hay que buscarla. Los invitamos a todos a buscarla, pero bueno, lastimosamente faltan 5 para las 10. Como siempre, los temas interesantes se van bien rápido en el tiempo, Sí. pero justamente con lo que mencionaba Douglas, esto de las parejas y todo, y que, bueno, muchas veces conocemos historias de personas que se enamoran de personas con discapacidad y como que derriban todos los estereotipos que hay. Y bueno, son historias bien interesantes y justamente siempre en este mundo virtual conocemos un término que es algo reciente, ¿verdad? Y que las personas con discapacidad buscamos, que es interable couple, que son parejas, bueno, el término en español todavía no se ha dado, pero significa que hay parejas de personas sin discapacidad, que se hacen parejas con personas con discapacidad, o dos tipos de discapacidades distintas. Pero lo interesante es que esto ha generado unos rumores, comentarios, burlas, etcétera, ¿verdad? De casos como una pareja, se llama Shane y Hannah, que es una chica nadadora que no tiene discapacidad, y su esposo sí, su esposo está en silla de ruedas y las dificultades de movimiento son enormes, vean. Entonces la gente opina y le dice que seguramente es su enfermera o es su hermana o su cuidadora, pero nunca una pareja. Entonces, o sea, estos comentarios que hacen no hacen mella en uno también, ¿verdad? Porque uno dice, puchica, o sea, ¿cómo se ve ante el mundo el hecho de que una persona con discapacidad se enamore de, o esté con una sin discapacidad, etcétera? Pero ¿cómo debemos ver estos comentarios? O sea, ¿por qué desata esta ola? Yo creo que la manera más sana de ver este tipo de respuesta en redes sociales a este tipo de anécdotas o de casos es muy con pinzas, un poquito lo que hablamos fuera del aire, que lo que se refleja en comentarios en redes sociales no necesariamente es lo que la gente tiene en la cabeza. Puede ser de que hay gente que tenga un comentario distinto, pero por temor a expresarlo en redes sociales y que lo empiecen a atacar, no lo hace. Tiene que igualarse. O no comenta.
dicen, yo no me quiero igualar, entonces no comento, pero tampoco me voy a arriesgar a poner lo que yo en realidad pienso. Entonces al final se hace esta especie de, lo que les decía, espiral del silencio, en el cual la opinión que no va a favor de la mayoría no se expresa. Cuando a lo mejor la mayoría de gente diría, qué bonito, qué lindo, pero le da miedo expresarlo, entonces y se ve como que la mayoría de gente dice, no, que la enfermera, que no sé qué. Eso es lo primero, entender de que la plataforma donde estamos abstrayendo la información ya tiene sus sesgos, que eso no es eso no necesariamente, me corrijo, es un reflejo de la realidad. Y desde que se plantea la duda de esa percepción, ya tú no te puedes tomar eso tan en serio, ¿verdad? Porque no necesariamente es la opinión de todo el mundo. Y segundo, si aún así fuera la opinión de todas las personas, o que fuera la opinión de la mayoría, eso no tiene por qué afectar el hecho de que sí existen esas relaciones que son genuinamente basadas en el amor. Y esto se extrapola a toda pareja. Ninguna pareja necesita la aprobación de nadie. Si la pareja funciona, es suficiente. Y cuando digo nadie, es nadie, ni siquiera de los padres o sea, eso de que la gente dice, es que si te casas con él, te casas con la familia. Sí y no. Tú tienes que considerar lo que viene de la otra persona, pero al final lo que ustedes van a construir es lo que va a determinar la felicidad de la pareja. Es la pareja. No importa si al mundo no le agrada o si al mundo le agrada menos o más lo que la pareja hace o deja de hacer, ¿verdad? Al final es una cuestión de dos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sería la perspectiva con la cual yo sugeriría que se tomen este tipo de situaciones que se dan en redes sociales, pues, porque sí, sí es bien sonado. Hay varios casos. Está también el de un hombre que no tiene ninguna extremidad, no sé si es el mismo que tú mencionabas, no, que no tiene absolutamente creo, sí. También hay un hombre que vive, creo no, que está en una silla de ruedas, que es de las que son eléctricas, pues prácticamente no tiene movimiento, y la pareja es súper guapa. Hay varios casos que son bastante sonados, sí, son sonados, y sí, sí se entiende el comentario, Gaby, y creo que esa sería la perspectiva. Sí. Al final darse cuenta de que lo que uno vive de manera personal es lo que determina la felicidad, no la opinión de la gente. Sí. De hecho, en TikTok, yo es la única pareja que he encontrado así, que ella es una persona regular y él es con discapacidad en silla de ruedas. Y casi que en todos los comentarios le ponen dónde la conseguiste, dónde la compraste, cuánto te costó, qué le das, sí. Cuánto tiene tu cuenta bancaria, o sea, todo como que le dan a entender como que ha comprado el amor de la muchacha. Entonces, la sociedad toma como algo increíble que una persona regular se fija, se enamore de una persona con discapacidad. Sí, sí. Hay que tomarlo por donde viene, pues. O sea. Y un comentario bien sonado, o la mayor curiosidad de las personas es cómo es que tienen intimidad. También uno de los comentarios más repetidos. Sí. Sí, eso va a depender de, como les decía yo al principio, del tipo de discapacidad, ¿verdad? Y las formas en que se van a adaptar a poder tener el acto sexual, ¿verdad? Pero son variantes de la expresión sexual de las parejas. Sí. Y existe, y es normal, y sí es genuino. Sí, el hecho de que existan y que nos hagan conciencia de que existen, pues ya es un gran avance, ¿verdad? Y ya rompen esquemas y también nos hacen ver, bueno, quitar esas ideas de la infantilización de la discapacidad y pasarla a un plano pues más normal y más de adultos y más de la naturaleza. Como debería ser. Ya para ir finalizando, algún comentario final que nos quiera dar para cerrar el tema. Yo lo que considero es que programas como estos, tocar estos temas en la sociedad salvadoreña se necesitan. Yo creo que
debería ser tomado por medios de comunicación tradicionales como los nuevos, ¿verdad? Que temas así se difundan, que no tenga la gente miedo de hablar con personas de minorías o de diversidad, ¿verdad? Esa sería mi reflexión. Que se pierda el temor. Yo creo que la gente tiene mucho miedo de ofender. Sí. La gente tiene mucho miedo de ofender, y creo que lo hablábamos la vez pasada. Si yo no sé algo, pregunto. ¿Verdad? Si yo no sé cómo dirigirme a ustedes, ¿cómo crees que te diga? ¿Verdad? ¿Crees que te ayude? ¿Qué no crees que te ayude? ¿Cuál es el miedo de preguntar cómo hacer las cosas con la gente que tiene una diversidad o una expresión distinta de la mía en el ambiente, pues sí, físico? ¿Verdad? Yo creo que ese es el temor que nos mantiene ahí encerrados en nuestra comunidad, ¿verdad? Sí. Y ese sería mi comentario, ¿verdad? Y para las personas con discapacidad, les invito a que si cualquier comentario de lo que hicimos acá o lo que se planteó les hizo inquietud en su mente y consideran de que hay algo que tengan que explorar o que deban consultar con alguien, cualquier profesional en psicología clínica o psiquiatría les podría orientar, ¿verdad? Sí. Para que tengan una vida más plena. Sí, qué mejor manera de buscar ayuda con profesionales de salud mental que nos derriban tantas creencias Así es. que han sido infundadas en nuestra mente y que nos han creado tantas etapas de frustración o de depresión. Ajá, y nada más liberador que ir con un guía. La invitación, ¿verdad? Para que quienes Para que necesiten. busquen ayuda. Sí. Sí. Y aquí está el doctor Mena también, que tiene sus redes sociales. Sí, ahorita creo que solo tengo Instagram. Creo que es algo como Dr. Luis Mena Psiquiatría. Últimamente no estoy tan activo porque estoy en etapa de preproducción de un montón de cuestiones. Ahí le puede hacer la competencia con el podcast. Qué bueno. Ahí me invita. Los voy a invitar. Para compartir. Entonces no estoy muy activo en mis redes ahorita, pero dentro de poco. Es la manera en la que lo pueden buscar. Sí, ahí me pueden. Por cualquier consulta que Y ahí quieran. está la dirección de la clínica, teléfonos, todo. Okay. Bueno, por el momento, nos vamos a despedir y después de eso vamos a poner una cápsula relacionada al 14 de febrero y a estas fechas y lo que se ha dado a conocer como amor, pero que ahora ya está cambiando el concepto. Así que, doctora, ha sido un gusto para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y hablar de este interesante tema, de que no sea la primera ni la última oportunidad. Sí. Yo vengo todas las veces que me quieran invitar. Abordando el tema. Gracias. Muchas gracias ahí por la participación. Un gustazo. Vamos a compartir cuando ya usted se lance al mundo de los influencers. Bueno, Douglas, ha sido un gusto entonces y feliz día para todos. Gracias a todos por escucharnos y no se olviden de escuchar otra vez el programa de nuestro miércoles, siempre de 9 a 10 de la mañana por Radio Bálsamo. Que tengan todos un feliz día.